Hola mis amantes de la química y estudiantes de química. En este nuevo video vamos a sacar a relucir una nomenclatura UPAC diferente a las que hemos visto. Y esta es la nomenclatura UPAC porque estos compuestos no tienen nomenclatura común, solo UPAC. Y estos son los famosos compuestos mixtos. Estos compuestos mixtos son compuestos que en su estructura tienen tanto cadena de alquinos como cadena de alquenos. Tienen varias peculiaridades estos compuestos. Entonces, veamos cómo vamos a hacer cuando nosotros nos encontremos con estas estructuras que puedan poseer tanto dobles como triples enlaces. Muy bien, ya tenemos acá lo que son tres estructuras a las cuales le vamos a aplicar lo que son las reglas de nomenclatura de compuestos mixtos. ¿Qué nos dice la regla cuando tenemos esta situación? Muy bien, la regla nos dirá o nos dice de la siguiente forma: para compuestos que poseen dobles y triples enlaces, se hará igual que cuando se tiene solo una insaturación, o sea, dobles o triples. ¿En qué sentido se refiere ella? En el siguiente: que se dará la selección de la cadena en la forma en que se seleccionará como cadena principal aquella cadena que contenga la mayor cantidad de insaturaciones, ya sea que estas fueran solo dobles, solo triples o mixtas, o sea que contenga tanto dobles como triples sin importar cuántas de cada una estén. Entonces la regla te está diciendo que por ley debes de considerar que tenga la mayor cantidad de insaturaciones, sin importar que sean dobles o triples. Ahora bien, dado esa situación, vemos el primer compuesto. Nuestro primer compuesto vemos que tiene dos dobles y una triple, pero por suerte todas están en la misma cadena. Por lo tanto, nuestra cadena principal, siguiendo la regla, será aquella que contenga todas las insaturaciones posibles. No puedo cruzar hacia estos porque aquí no hay insaturaciones. Estaría perdiendo la regla. Regla 2, regla de la numeración. Se numerará por el lado que esté más cerca la primera insaturación. Bueno, pero esta cae en 1 y esta también. De no cumplirse para la primera insaturación, se buscará de cumplir para la siguiente insaturación y así sucesivamente. Si ninguna de las insaturaciones pudiera cumplir para dicho propósito, la numeración será trasladada tal y como dice para los alcanos. Veamos: 1, 1, pero aquí está esta otra insaturación: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que por ninguna insaturación se puede. ¿Qué dice la regla? Que vámonos a los alcanos. Se numerará por el extremo que esté más cerca del primer radical: 1, 2, 3, 4, 1, 2. Por lo tanto, este compuesto sigue el orden de los alcanos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Quiere decir que ahora tenemos un compuesto que tiene tanto dobles como triples.
Si vemos el compuesto, no, al ubicarle los radicales, vemos que solo tiene un solo tipo de radical. Entonces, dado que solo tiene un solo tipo de radical, no tenemos que quebrarnos la cabeza para el orden alfabético, porque solo tiene el mismo. Entonces solo tenemos que respetar de dar en orden de número menor a mayor al radical. Por lo tanto, ambos son del metano, son metil, carbono 2 y carbono 3. Vamos a usar un prefijo griego que denote que hay dos. Di, metil, porque vienen del metano, y ahora el nombre de la cadena. Ahora aquí está la peculiaridad con que nos vamos a encontrar. Resulta ser que cuando son mixtos tienen que estar sonando en el nombre las dos familias, tanto el alqueno como el alquino. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues fácil. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribimos el alcano, hexano porque es cadena de 6. Cambiamos ano por eno porque hay alqueno. Pero viene la regla y dice que quitamos la O y vamos a agregar también ino. Viene la regla y te dice, los vas a partir tanto en el alquino como en el alqueno. ¿Ve? Quiere decir que esto se va a partir en ex, en ino. Pero aquí viene un problema. Esto es lo delicado que vamos a tener cuidado. Fíjense bien, pónganle cuidado a esto. Si el alquino solo es 1, el alqueno se queda en en. Pero si el alquino hay 2 o más, le regresa la O al eno. Si el alqueno solo es 1, ex se va a quedar así como está. Pero si el alqueno hay de 2 en adelante, o sea más de 1, al este se le agrega el nombre, la letra A, perdón, en el nombre. O sea que el juego va así. Si solo hay un alqueno, no le agrego la A. Pero si hay más de 1, regresa la A. Si hay solo un alquino, no regresa la O. Pero si hay más de 1, regresa la O. O sea que podés tener, en este caso, las terminaciones así, como es, si hay solo un alqueno, un alquino. Si hay más de un alqueno y solo un alquino. Si hay más de un alqueno y más de un alquino, ¿eh? En este caso vemos que hay 2 alquenos, por lo tanto estoy en esta parte, pero solo un alquino, entonces no regresa la O. Quiere decir que mi cadena va a ser hexa guión, ahora doy la posición de los alquenos porque van primero, 1 y 3. Prefijo que denote 2, di, en, el alquino solo hay 1, no regresa la O, guión, ¿a dónde está el alquino? En el 5, guión, ino. Así sería el nombre de este compuesto, 2,3-dimetil, hexa, 1,3-dien, 5, ino. Veamos en el siguiente cómo sería. Vamos a quitar esto que está acá. Primera regla, seleccione la cadena principal. Deberá de contener las 2 insaturaciones. Por lo tanto, como aquí está la última y hay un carbono en cada dirección, puedo dejarla lineal, porque me va a dar lo mismo. Numeración de la cadena. Bueno, veamos si va a ser simétrico o no. 1, 2, 1, 2. Las dos caen en lo mismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay una situación.
que también podía haber usado en aquella y sin querer concordó. Eso se me olvidó. Antes de pasar a los alcanos, sin querer omití una regla, pero de todas formas concuerda con el nombre que le dimos allá. Dice la regla, antes de aplicar el pasar a la regla de nomenclatura, tal y como dice para alcano, si existieran dobles y triples enlaces y están en la misma posición, el doble enlace tiene prioridad sobre el triple enlace. Por lo tanto, se le buscará de dar el número más bajo al doble enlace. ¿Ya? O sea que si en un compuesto existen dobles y triples enlaces, el doble enlace tiene prioridad sobre el triple. Y es un orden de prioridad. Eso es a la hora de la numeración. Por eso es que la regla te dice que si hay un doble y un triple enlace a la misma distancia, la numeración más baja se la darás al doble enlace en prioridad. Por lo tanto, aquí el número más bajo al doble: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa regla se me olvidó acá, pero si ven, se cumplió de todas formas, porque este triple y este doble, la regla dice que tiene prioridad el doble sobre el triple. Por lo tanto, tenemos acá ya numerado nuestro compuesto. No hay más radicales que solo este. Por lo tanto, nuestro nombre ¿cómo quedaría? 2-metil, porque viene del metano. Y ahora volvemos a aplicar la partición. Alcano de 6, hexano. Quito ano, dejo hex. Solo hay un doble enlace, por lo tanto nos regresa la A. Guión, en el 2 está el doble enlace en, y solo hay un triple, no regresa la O, por lo tanto guión 4, guión ino. Y ese sería el nombre de nuestro compuesto. Veamos en el caso de este. Hay un doble y un triple. El doble está aquí, que me obliga a que o agarro para acá o para acá. Así que me da lo mismo por cualquiera de los dos lados, porque no hay más carbonos en ninguno de ellos que me obligue a irme solo por ahí. Y cuando llego acá tengo la misma situación, así que puedo seguir en línea recta. Numeración. Por el extremo que esté más cerca, la primera en saturación. 1, 2. 1, 2, 3. Quiere decir que por este lado, por el lado izquierdo, está más cerca. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veo que no hay más radicales que solo él, así que no va a haber mucho problema para nombrarlo, porque no hay orden alfabético. Solo comenzar del número más bajo. En el 2 está 1 y el otro está en el 6. Prefijo con que digamos 2, di, y vienen del metano, metil. Ya no hay más radicales. No, ahora voy a hacer el nombre de la cadena. 7, etano. Quito el ano, et. Como solo hay un doble enlace, no regresa la A, guión. En el 2 está el doble enlace en. Como solo hay un triple, no regresa la O. En el 4 está el alquino. Esa es la situación que van a tener con los mixtos. Para ver el efecto cuando hayan demasiadas insaturaciones, vamos a hacer dos. Uno de ellos es más grande que el otro. Vamos a hacer el más pequeño primero. Bueno, acá tenemos este, y después vamos a tener que tener más insaturaciones mixtas. Muy bien, apliquemos los principios. ¿Cuál es lo primero que vamos a hacer? Selección de la cadena principal.
esta deberá de contener la mayor cantidad de insaturaciones. Como ven, ambas están en las puntas, por lo tanto yo no puedo venir de acá y cruzar, ni mucho menos aquí venir y cruzar o cruzar acá. Las insaturaciones me obligan a que inicie en una punta y termine en la otra de esta forma. Si ven, ahí podría haber más carbonos, una cadena más carbonada, pero no se puede porque la regla me dice que debe tener la mayor cantidad de insaturaciones posibles. La numeración, muy bien, vámonos a la primera criterio de numeración. Se numerará por el extremo que esté más cerca la primera insaturación, pero veo que la triple está en 1 y la doble también. Regla 2. Si existen dobles y triples a la misma distancia, la prioridad la lleva el alqueno sobre el alquino. Hay un cuadro de prioridad. No todos los libros lo tienen. Es rarísimo encontrar eso. Hay que leer mucho si se quieren encontrar el cuadro de prioridad, porque ese va a ser bien importante a la hora de ir haciendo esto. Quiere decir que la numeración es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora descubramos cómo nos va a quedar el orden alfabético de los radicales. Aquí tengo una B por el bromo, M por el metil, pero veo que estas dos estructuras se parecen y son una estructura geométrica conocida. Sí, la isopropil. Son las dos, si ven, las dos son iguales, por lo tanto tengo B, M e I. ¿Quién va primero? La B. ¿Quién va segundo? La I. Y yo sé que en orden alfabético después va la M. Por lo tanto ya tengo el orden en que voy a dar los radicales. Si ven, la dificultad nada más va a estar radicando en descubrir el orden de la cadena y todo eso. Eso únicamente. De ahí para allá no va a haber otra cosa más que solo eso. ¿Por qué? Porque de ahí solo es de ir viendo si los radicales son conocidos o no. Demos el orden de nuestros radicales. Primero el bromo y está en el carbono 3. Después los isopropil en el 2 y en el 3. Vamos a usar el prefijo que diga que hay 2, di isopropil. Y en el 4 hay un metil. Porque me va a costar un poco seguir escribiendo para allá en la posición en que estoy, voy a terminar acá. Ustedes ya saben que van a seguir recto. Ahora vámonos a la cadena. Veamos el efecto de la cadena. Alcano de 6, hexano. En alqueno, hexeno. En mixto, hexen, ino. Parto aquí y parto aquí. Hex, en, ino. Analicemos. Un triple, no aparece la O. Un doble, no aparece la A. Por lo tanto, el compuesto va a terminar así. Hex guión, primero el doble, 1 en, y por último el alquino, 5 ino. Por lo tanto, este compuesto se llama 3-bromo, 2,3 diisopropil, 4-metil, hex 1 en, 5 ino. Veamos ahora el mixto más grande. Bueno, como ven, ese es el mixto más grande que vamos a hacer. Este nos va a hacer trabajar todo tipo de condiciones en las cuales vamos a tener que aplicar de todo en las reglas. Veamos. Una vez comprendamos este, ya cualquier mixto que nos encontremos no va a ser difícil. Selección de la cadena. Recordemos que vamos a tener un problema. La cadena, cuando tengamos mixtos
o múltiples enlaces, lo que predomina es eso, que haya la mayor cantidad de enlaces. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Así hay 5. 1, 2, 3. No, sigue menor. 1, 2, 3. Menor. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue de 5. Comenzando de aquí hasta aquí hay 5. Pero también vi 1, 2, 3, 4, 5. Comenzando de aquí le voy a poner este símbolo. Hasta aquí hay 5. Recuérdense que hay que utilizar algo para auxiliarse. 1, 2, 3, 4. No hay menos. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que hasta el momento he descubierto 1, 2, 3, 4. Sí, hay 2 de 5. Muy bien, pero ¿qué dice la regla cuando aparecen más de una que pueden cumplirlo? Dice, la cadena principal será aquella, dice, que produzca la mayor cantidad de radicales. Veamos, si yo selecciono esta cadena, me va a quedar 1, 2, 3, 4 radicales. Veamos si selecciono de aquí hasta aquí. Me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay más radicales, por lo tanto, la cadena principal y la más insaturada será esa. Ya tenemos nuestra cadena principal. Ahora vámonos a la siguiente regla, la regla de la numeración. Numerar por el extremo que esté más cerca la primera insaturación. Pero esta cae en 1 y esta también. Y ambas son dobles. No puedo utilizar la regla de que la prioridad del doble enlace. Tiene que ser una doble y la otra triple. Si no se cumple para la primera, hacerla para la segunda. Dice 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cae en 3. Por lo tanto, el orden correcto de numeración es iniciando de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ve? Cuando no se pueda para la primera insaturación, se busca la segunda, a ver cuál de ellas está más cerca. Muy bien. Descubramos si los radicales son conocidos. Aquí tengo un metil. Aquí tengo otro metil. Otro metil. Este es un radical de alquino. 3 carbonos. Alcano de 3, propano. En alqueno, propeno. En alquino, propino. Para alquenos y para alquino la regla es que quitamos la O y le ponemos il. Por lo tanto, propino, propinil. Pero este y este no tienen estructuras conocidas. Hay que crear los nombres. Cadena sobre cadena. Seleccionamos cadena principal tomando como carbono inicial el unido a la cadena principal anterior. Y si hay insaturaciones, esta deberá ser abarcada, por lo tanto, cumpliendo como para los alquenos. Eso me obliga a cruzar para allá porque si sigo recto no la abarco en ese caso. La numeración, dice, la numeración se iniciará como carbono 1 el carbono adyacente o pegado a la cadena principal seleccionada anteriormente y se contará siguiendo el orden de la selección de 2, 3, 4 de la selección hecha. De ahí se nombrará utilizando la regla del orden alfabético y todo eso tal y como se menciona para cualquier familia. Muy bien, entonces aquí en este caso tenemos un radical en el carbono 2 y es el cloro, y el alcano de 3 propano. En alqueno propeno como radical de alqueno propenil.
y va a ser el prop, abro, 1, enil. Recordemos que tenemos que decir a dónde está el doble. Este va a ser, en el 2 está el metil. Ya no hay más radicales. Ahora alcano de 4, butano. En alqueno, porque es un alqueno que está, buteno. En radical, butenil. Lo abro, but. En el 2 está el doble enlace, 2, enil. Ya encontramos el nombre de los dos radicales. ¿Cómo se va a llamar esta estructura? Orden alfabético, este comienza con C, este con M, pero este y esta M, el que está en el número más bajo es él. Por lo tanto, él está en 5 antes y el primero del otro está en 9. Él va primero. Por lo tanto, demos el orden. Ahí C, este va a ir primero. P, pero la P va después de la M, por lo tanto, este va a ir segundo. Este y este tercero. Y este es el cuarto porque la P va después de la M. Comencemos. El primer radical está en el 5. Recuérdense de que este radical es nomenclatura cadena sobre cadena y esos nombres van entre paréntesis. 2 cloro prop 1 enil ion. El siguiente es este, 5 paréntesis 2 metil but 2 enil guión. Voy a continuar aquí porque no me va a caber allá, ya no alcanza hasta allá. Siguen estos dos, este está en el menor, 9, 11, prefijo que denote 2, di, metil, guión, falta un radical que es este, 4, propinil. Y veamos nuestro análisis. Nuestra cadena tiene 13. Alcano de 13, tridecano. En alqueno, trideceno. En mixto, trideceno. Parto aquí y parto aquí. Hay más de un hino. Veamos si hay más de un alquino. Sí, 1, 2. La cadena tiene más de uno, por lo tanto regresa la O al en. Hay más de un doble. Sí, 1, 2, 3. Regresa la A a dec. Por lo tanto va a ser tridec. Regresa la A. Trideca. Guión. En el 1. En el 9 y en el 12 hay un alqueno, pero como hay más de un alquino regresa la O. Ya no alcanzo hasta allá. Voy a terminar aquí abajo, pero sigue en continuación. Guión. Ahora, ¿a dónde están los alquinos? En el 3 y en el 6. Guión. Ay, esperen, me comí algo. Di. Aquí no dije. Tenía que usar un prefijo para decir de que habían reba. Tri. Eno. Di. Ino. Se me estaba olvidando. Recuerden que tenemos que poner siempre un prefijo que denote cuántas veces está el doble enlace, cuántas veces está el triple enlace. No se pone ningún prefijo cuando la cantidad sea 1. Sí existe un prefijo para eso, se le dice mono, pero resulta ser de que ese no se escribe cuando solo hay uno. Entonces, así es como vamos a cumplir las reglas para estas que se les conocen como
los mixtos. Bueno, mis estudiantes y amantes de la química, nos vemos en el próximo video, donde vamos a tocar otra nueva familia de nomenclatura orgánica. Siempre suscríbanse para que puedan recibir un aviso cuando hay un nuevo video para poder aprender más. Recuérdense que vamos a completar toda la nomenclatura orgánica y después comenzaremos con reacciones, que es la parte más crítica, delicada y mucho más complicada en orgánica. Entonces nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y nos estaremos viendo en los siguientes videos.